Hola, soy Ana Rayanand y con este vídeo te voy a hablar de los síntomas físicos de la ansiedad. La ansiedad genera distintos tipos de síntomas. Hay síntomas de tipo cognitivo que tienen que ver con la mente, con los pensamientos, la memoria, la concentración. Síntomas de tipo emocional, pues la ansiedad también afecta nuestra vida emocional, y síntomas de tipo físico, que son las sensaciones corporales de la ansiedad, aquello que sentimos en el cuerpo. Y este vídeo está enteramente dedicado a este último tipo de síntomas. Lo que quiero con este vídeo es explicarte por qué se generan estas sensaciones corporales, qué es lo que ocurre en tu cuerpo cuando arranca la crisis de ansiedad. Creo que es muy importante, si estás sufriendo de ansiedad y de estos síntomas físicos, que tengas información al respecto, que puedas comprender por qué tu cuerpo reacciona de esa manera. Porque si puedes comprenderlo, si puedes comprender que lo que ocurre en tu cuerpo es una respuesta fisiológica, entre comillas, normal, en el cuadro en el que te encuentras, y que no está pasando nada malo con tu cuerpo, no está pasando nada peligroso, entonces puedes empezar a perderle un poco de miedo a estos síntomas. Y cuando le pierdes el miedo, esto te permite sostener luego la crisis de ansiedad de otra manera. Y es que las sensaciones corporales de la ansiedad nos asustan mucho. Y es normal también que nos asusten, porque en principio se trata de sensaciones corporales con las que no estamos familiarizados. Cuando empieza la taquicardia, cuando empieza esa sensación de ahogo, cuando el cuerpo empieza a temblar, no sabemos qué es eso. Y el no saber nos asusta. Y también porque empezamos a interpretar la realidad con una información que no es la adecuada. Por ejemplo, empiezo a sentir que se me duerme la cara. Este es el síntoma de la parestesia, de la ansiedad. Y en algún lugar he leído que esto es un síntoma de ictus, y entonces me puedo imaginar que quizás un ictus sea aquello que me puede estar pasando en este momento, cuando no es así. Y la realidad, si tú estás con un diagnóstico de ansiedad y ya has tenido todas tus pruebas médicas, tus chequeos y han salido todos bien, y lo que tienes es diagnóstico de ansiedad, lo que está ocurriendo con el síntoma de parestesia de una persona que está teniendo ansiedad no tiene nada que ver con el proceso que lleva a otra persona a padecer de un ictus. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, tener la buena información en este caso sirve mucho. Para ubicarnos y comprender mejor qué es lo que está pasando en el cuerpo, vamos a repasar brevemente qué es la ansiedad. La ansiedad es la respuesta que dan el cuerpo y la mente frente a una amenaza. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que por la razón que sea, no vamos a entrar ahora aquí en esto, tu cerebro, si tú estás sufriendo de ansiedad, ha interpretado que afuera hay algo peligroso para ti. Entonces, cuando esto ocurre, cuando el cerebro interpreta que está enfrente de una amenaza, se propaga un mensaje de alerta al resto del cuerpo que tiene la finalidad de preparar el cuerpo a la respuesta que necesita implementar frente a un peligro, que es huir del peligro, luchar en contra del peligro. Ahora sabemos que hay una tercera opción, que es bloquearse, congelarse, pero también con la finalidad de salvarme, de evitar la amenaza. Entonces, este mensaje de alerta se propaga y el cuerpo se prepara para huir o luchar. ¿Qué necesita el cuerpo para poder prepararse a dar esta respuesta? Necesita cambiar unos procesos fisiológicos. Por ejemplo,
si tengo que huir y luchar, voy a necesitar más sangre que se distribuya a las piernas y a los pies y a los brazos y a las manos, porque voy a necesitar moverme. Y esta es la razón por la cual el corazón empieza a acelerar su frecuencia y tú empiezas a experimentar el síntoma de la taquicardia. Aumenta la frecuencia cardíaca que luego va a llevar a un aumento de la presión arterial. Y esto es para que tú puedas mover el cuerpo y hacer lo que tú necesitas hacer. Entonces, este síntoma es parte de los mecanismos de supervivencia del cerebro reptiliano frente a la amenaza. Aquí necesitamos entender que el cerebro funciona, esta parte del cerebro funciona exactamente como funcionaba hace miles de años. Salgo afuera, hay un tigre, tengo que huir y luchar, mi cuerpo empieza a bombear más sangre. No tiene nada que ver con un mal funcionamiento del corazón. Y de hecho, también otro síntoma que está conectado con la aceleración cardíaca, que es la arritmia. Esa sensación que puedes llegar a tener de que vas perdiendo de vez en cuando un latido, es el esfuerzo que hace tu mismo corazón de compensar esta aceleración y volver a bajar a un ritmo cardíaco más tranquilo. O sea, el corazón intenta implementarlo incluso él solo. Este tipo de síntoma que arranca cuando el mensaje de alerta afecta al sistema cardíaco, que es uno de los primeros sistemas que se ve afectado, es un síntoma que puede ser molesto, pero no es peligroso, de la misma manera también que los demás síntomas que vamos a ver. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en la crisis de ansiedad? Tu cuerpo empieza a bombear para producir más sangre, tu corazón, porque el cuerpo se cree que vas a huir y luchar, pero en realidad lo que ocurre es que la persona con la crisis de ansiedad no va a hacer nada de esto, porque no está delante de un tigre real, ¿sí? Es un tigre imaginario, ¿vale? Para la persona es real, para el sistema nervioso es real, pero allá afuera no hay este peligro físico. Entonces, ¿qué ocurre con este surplus de energía, de sangre, que se está generando en el cuerpo? Pues no ocurre nada, en el sentido de que este surplus de energía no lo voy a utilizar. Y aquí entra el tema que luego me produce más sintomatología, porque si yo fuera a correr con esto, no habría un problema. ¿Sí? Cuando te lo explique ahora con la ingesta de oxígeno lo vas a entender mejor. Pero el tema es que mi cuerpo arranca una serie de mecanismos de supervivencia como si tuviera que ir a enfrentarme con un tigre y el tigre no está. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no solo necesito más sangre, también necesito más oxígeno. Si quiero huir o luchar, que voy a empezar a correr o a moverme mucho, necesito también aumentar mi ingesta de oxígeno. Y aquí entra el sistema respiratorio. Para huir o luchar, necesito más oxígeno. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues empezando a aumentar la frecuencia de las inhalaciones. ¿Sí? No solo el corazón, también las inhalaciones. Vas a ver que una persona con ansiedad respira, inhala de una manera muy errática y superficial y empieza a hacer muchas inhalaciones seguidas. ¿Sí? ¿Y esto qué provoca? Pues provoca una descompensación, un desequilibrio entre oxígeno y dióxido de carbono. Cuando tú vas a correr, estás haciendo lo mismo. Estás inhalando más y más y más y más, y este oxígeno lo usas para producir el movimiento, para correr. Pero en la crisis de ansiedad,
vas aumentando tu ingesta de oxígeno porque el cuerpo interpreta que vas a luchar o vas a huir y en realidad no vas a hacer nada con el cuerpo. Este oxígeno y esta sangre también de más que estás generando no la vas a usar. Entonces se va desequilibrando, ¿sí? Se va rompiendo el equilibrio entre oxígeno y dióxido de carbono y esto luego trae hiperventilación. Cuando entras en hiperventilación, luego esto trae más sintomatología. Y ahora aquí viene esa sensación de ahogo, de que no puedo respirar bien, de que no puedo inhalar, no me entra el aire. Y es exactamente al revés en realidad. Tú estás respirando perfectamente bien, pero estás inhalando de más, ¿sí? Hay oxígeno de más. Tu cuerpo empieza a entenderlo, es lo mismo que con la arritmia, y entonces intenta bajar el número de inhalaciones. ¿Sí? Es como que tu cuerpo te estuviera diciendo, ya es suficiente, no inhales tanto, porque ¿qué vamos a hacer con todo esto? Sí, por esta razón aquí, por ejemplo, las técnicas que pueden ayudar a aliviar este síntoma, y vamos a tener en mente que los síntomas de la ansiedad no los podemos tratar, solo podemos aliviarlos, porque lo que hay que tratar es la ansiedad. Y los síntomas van a disminuir en el momento en el que la ansiedad disminuya. Y cuando la ansiedad desaparece, los síntomas desaparecen. ¿Sí? Entonces no tratamos el síntoma, pero sí que podemos buscar aliviarlo con algunos ejercicios. Entonces, cuando estás hiperventilando, llegando a la hiperventilación, la técnica de respiración que ayuda es alargar la exhalación. Sí, porque es lo que te permite volver a restablecer equilibrio entre oxígeno y dióxido de carbono. Y con la aceleración cardíaca, a mí me gusta el ejercicio de la coherencia cardíaca. Son ejercicios que puedes estar probando y que te pueden aliviar el síntoma en ese momento. Entonces hemos visto el sistema cardíaco, el sistema respiratorio y luego hay más sistemas que entran en este movimiento, en este cambio. El sistema glandular también responde de inmediato a este mensaje de alerta y empieza a segregar las hormonas del estrés, que son cortisol y adrenalina. Y empieza a segregarlas porque una vez más el cuerpo recibe el mensaje que esto es lo que necesito hacer porque hay una amenaza afuera. Entonces, cortisol y adrenalina son hormonas necesarias cuando estamos en una situación en la que necesitamos activarnos. Ahora, si no estamos enfrente de esa situación y luego no hago nada con ese surplus de cortisol y adrenalina, este exceso también de hormona del estrés me va a generar sintomatología física. Pero una vez más, no se trata de síntomas que sean peligrosos y de hecho, una vez que el nivel de adrenalina y cortisol baja, pues la sintomatología también va bajando. No son peligrosos estos síntomas y no se deben a un mal funcionamiento del cuerpo. E insisto mucho con esto, porque las personas que sufren de ansiedad y tienen estos síntomas físicos a menudo van a buscar en el cuerpo. Le está pasando algo malo a mi cuerpo. Y esto no es así. De hecho, es exactamente al revés. Tu cuerpo está haciendo lo que necesita hacer con la interpretación de la realidad que tiene. ¿Se entiende? Y con la musculatura también pasa lo mismo. El sistema muscular también se ve afectado cuando hay estrés crónico o ansiedad. Porque ¿qué hace la persona que está sintiendo miedo con su musculatura? La contrae, ¿sí? Cuando yo estoy sintiendo miedo, contraigo la musculatura y cuando me relajo, la aflojo. Entonces, las personas que sufren de ansiedad suelen tener musculatura muy contraída, con contracturas permanentes, ¿sí? Porque el músculo está todo el tiempo
sometido a esta tensión. Y cuando un músculo acumula mucha tensión, porque ha sido contraído durante tanto tiempo, a un cierto punto para volver a la normalidad, ¿qué es lo que necesita? Descargar esta tensión. ¿Y cómo lo hace el músculo para descargar esta tensión? Temblando. Y aquí tú empiezas a experimentar estos temblores involuntarios. Me tiembla el párpado, me tiemblan los dedos, me tiembla la mano, el brazo. Y estos movimientos involuntarios no es más que el músculo o una parte de la musculatura que está intentando descargar, liberar esta energía. Entonces, si comprendemos esto una vez más, podemos comprender que esto que está pasando no solo no es malo para mí, sino es necesario. Es necesario para la musculatura hacer esta descarga. En bioenergética, que es un tipo de terapia corporal que busca la liberación de las emociones a través del cuerpo, hay muchísimos ejercicios que buscan la vibración de las piernas, la vibración del tronco, la vibración de todo el cuerpo. De esta manera se libera estrés, es el mismo principio. Si necesito hacer temblar un músculo para liberar la energía acumulada. Entonces, en una crisis de ansiedad, cuando empiezan estos movimientos involuntarios, lo mejor que puedo hacer es permitir esta descarga. Entonces, incluso es bueno que yo pueda aumentarla, sacudir el cuerpo, hacer algún ejercicio que haga vibrar más el cuerpo. Si yo quiero controlarlo, porque me da miedo esto que el cuerpo está haciendo, voy a aumentar la tensión y voy a generar más síntoma, porque el cuerpo lo tiene que descargar. ¿Sí? Una vez que tú lo descargas, el síntoma desaparece. Entonces, todo lo que tiene que ver con movimiento en el momento en el que estás con la ansiedad está bien. Todo lo que tiene que ver con sentir el cuerpo también, para poder acompañar el cuerpo en esta descarga, está bien. Otras maneras de descargar lo emocional, llorando, gritando. En bioenergética hay ejercicios para la ansiedad que son patalear, dar golpes a un cojín, desahogarte también hablando con alguien, de cómo tú te sientes, no entrando en bucle hablando de los síntomas, sino más bien de lo emocional, o desahogarte con tu libreta también, poderle dar espacio a la emoción para que salga, tomar contacto con eso, también está bien. La musculatura contraída también genera síntomas en partes del cuerpo que quizás no pensemos que esté debido a esto. Por ejemplo, cuando estoy sintiendo los pinchazos en el pecho y ese dolor en el área pectoral, esto no tiene nada que ver con el corazón, tiene que ver con la musculatura contraída en el área pectoral. Sí, y las mismas parestesias, cuando empiezo a sentir que hay partes del cuerpo, la cara, el tronco, las piernas que se están durmiendo, o empieza ese hormigueo, que también puede ser en la cabeza, en distintas partes del cuerpo, también se debe a la contracción de la musculatura. Y también el sistema del equilibrio puede verse afectado y puedo empezar a sentir mareos o a tener zumbidos en los oídos, el tinnitus, porque estoy contrayendo la zona mandibular y esto luego me va a los oídos. Entonces aquí el ejercicio que se puede usar para aliviar estos síntomas son los estiramientos. Toda persona que sufra de estos síntomas de ansiedad necesita tener una rutina de estiramiento, a ser posible diaria, donde yo voy estirando cada día las partes del cuerpo que necesito estirar. Entonces, cuando
estas sensaciones corporales las tengo en la cabeza, en el cuello, en los hombros y en los brazos, la parestesia en los brazos, lo que necesito estirar es cuello y hombros, la parte cervical. Cuando la parestesia la tengo en las piernas, lo que necesito estirar es la zona lumbosacral. ¿Sí? Y cuando están estas sensaciones en el área pectoral, bueno, pues son todos los ejercicios de estirar, abrir la parte del pecho. El sistema de la vista también se ve afectado y podemos empezar a notar que se modifica cómo estoy viendo las cosas, empiezo a tener visión borrosa o visión de túnel. Una vez más, esto no tiene nada que ver con un mal funcionamiento de la vista. Es otro mecanismo más de supervivencia, porque cuando estoy con un tigre delante, ¿necesito verlo todo? No. El cuerpo empieza también con una economía de recursos. No necesito verlo todo, necesito ver lo que tengo delante, muy en concreto, el peligro. Y entonces también se puede modificar mi visión, pero no tiene que ver con un problema con la vista. Es un mecanismo de supervivencia más. Si el cuerpo pone en marcha economía de recursos, lo mismo pasa con el sistema digestivo. Se cortan todos los procesos que no son necesarios para la supervivencia en ese momento. Entonces se puede cortar la digestión, ¿sí? O vas a ver que cuando tienes ansiedad, en principio no vas a tener hambre. ¿Para qué vas a estar comiendo? ¿Para qué vamos a tener que emplear energía, invertir energía en el proceso de la digestión en el momento en el que estamos frente a algo peligroso? Hay otra prioridad. Muchos síntomas de la ansiedad están involucrados también con el sistema digestivo, porque el sistema digestivo y el sistema nervioso están muy conectados. Sí, hay un nervio, que es el nervio vago, que propaga la información al intestino, y por eso decimos que en el intestino hay otro sistema nervioso. La información se distribuye de inmediato. Entonces, los síntomas digestivos también suelen ser muy comunes. La sensación de vacío, distintos tipos de problema estomacal, la necesidad de ir al baño muy a menudo, el ardor de estómago porque se producen muchos jugos gástricos cuando sufro de estrés crónico y esto luego me da acidez. Esto también suele ser bastante común, así como también es común el síntoma de la fatiga, el síntoma del agotamiento. Especialmente cuando se acaba la crisis de ansiedad, me deja agotado, ¿sí? Cuando el cortisol empieza a desaparecer, hay un bajón muy grande. Pero luego en general, cuando hay un cuadro de ansiedad, hay fatiga, hay cansancio, porque la persona que sufre de ansiedad está en alerta 24 horas al día. Entonces, todos estos procesos de los que hemos estado hablando ahora están en marcha casi todo el tiempo y eso consume muchísima energía. La buena noticia es que conforme la ansiedad va desapareciendo y hay menos síntomas y te vas liberando, esta energía también se libera y vuelve a estar disponible para ti, para invertirla en crear tu vida. Y esto es posible. Entonces, hemos repasado aquí los síntomas físicos más comunes. Hay muchísimos síntomas más de 100. Y siempre es ansiedad y responde a la misma lógica. Entonces, si estás padeciendo de ansiedad, ubicarte en la ansiedad con una buena información te puede ayudar a perderle miedo, a darte cuenta de que tu cuerpo está funcionando muy bien durante la crisis de ansiedad. Está haciendo lo que necesita hacer. El sistema nervioso se llama autónomo porque puede desemplear sus funciones de manera autónoma, lo hace él solo. Hay dos partes, el sistema simpático, el sistema nervioso simpático, que es el responsable de los estados de excitación, entonces es el que se activa
ante la alerta, y luego está el parasimpático, que es esa parte del sistema nervioso que activa el proceso de relajación. Después del simpático entra el parasimpático a bajar toda esta excitación. Y el sistema parasimpático esto lo hace él solo. ¿Sí? Vas a ver que si tú haces o si tú no haces en la crisis de ansiedad, da lo mismo en el sentido que la crisis de ansiedad corresponde a este momento de descarga necesaria del cuerpo porque ha cargado de más, y una vez que esta descarga se completa, el cuerpo vuelve por sí solo a la normalidad. Ahora, el tema, lo que nos pasa es que cuando vienen los síntomas físicos de la ansiedad, porque le tenemos miedo, en lugar de acompañar el cuerpo a hacer esta descarga, que eso sería lo ideal, interferimos en la actividad del cuerpo porque queremos controlar el síntoma. Y no es posible controlarlo, porque no es posible controlar algo que el cuerpo necesita. Y cuanto más quiero controlar, más contraigo. Entonces, más contracción de musculatura, más hiperventilación, más frecuencia cardíaca acelerada y voy aumentando el síntoma. Cuando yo me pongo a luchar en contra del síntoma o quiero huirlo, me quiero distraer, la distracción puede parecer que funciona al principio, porque es verdad que si me distraigo con algo, al principio voy a sentir que hay menos síntoma, pero luego el síntoma va a volver y va a volver con más intensidad porque ha acumulado aún más tu organismo. Entonces, es importante usar esta comprensión de lo que ocurre cuando hay ansiedad para perderle miedo, para ubicarme en la ansiedad cuando arranca la crisis de ansiedad, en lugar de irme al pánico, en lugar de irme a las posibles enfermedades del cuerpo, en lugar de rastrear Google buscando posibles enfermedades, ubicarse en la ansiedad, que la ansiedad es esta respuesta de los mecanismos de supervivencia y que ahora, bueno, hay que pasar un rato, es cierto, en el que voy a estar sintiendo los síntomas, las sensaciones corporales, pero si genero menos resistencia, voy a generar menos síntoma y a la larga esto va a disminuir mi ansiedad. Entonces, la propuesta que yo hago a mis clientes en mi consulta terapéutica para la ansiedad, a mis clientes que sufren de ansiedad, es aprender a acompañar el cuerpo a hacer esta descarga. Que quiere decir hacer lo opuesto de lo que normalmente las personas suelen hacer. En lugar de huir de la ansiedad, quedarse, sentirla y de esta manera aprendes a sostenerla. De esta manera recuperas la confianza en tu capacidad de sostener la ansiedad. Y cuando vas recuperando esta confianza y cuando vas aprendiendo a sostenerla, es cuando la ansiedad empieza a disminuir. Si quieres saber el camino para llegar a esto, yo soy Ana Raya Anand, acompaño a las personas que sufren de ansiedad a recuperar calidad de vida y a recuperar confianza en sí mismas, confianza en sus recursos, en su capacidad de sostener los retos que la vida nos pone. Puedes entrar en mi página web anarayanand.com o contactarme por aquí para más información sobre mi acompañamiento terapéutico para salir de la ansiedad y entrar en tu vida.